Hola chicos, vamos a ver las propiedades de las potencias, cómo se operan números con potencias basándonos en las propiedades. Antes de ver las propiedades vamos a recordar qué es una potencia. Una potencia es multiplicar el mismo número varias veces seguidas. Por ejemplo, si yo tengo 5 treses multiplicados, eso es lo mismo que 3 elevado a 5. Lo mismo funcionaría si estuviéramos operando números negativos. Si yo tengo menos 2 por menos 2, estoy multiplicando dos veces el menos 2. Y eso es lo mismo que tener menos 2 elevado al cuadrado. Luego ya veremos la importancia de que los números sean positivos o negativos. Si empezamos por las propiedades de las potencias, las primeras propiedades de las que vamos a hablar es cuando tengo un número elevado a 0, que siempre vale 1, o cuando tengo un número elevado a 1, que es el mismo número. Un matiz muy importante es que cuando tengo un número elevado a 0, ese número tiene que ser distinto de 0, porque 0 elevado a 0 es una indeterminación matemática y la resolveremos en cursos superiores. Y cuando tengo un número elevado a 1, cualquier número elevado a 1 es ese mismo número porque es multiplicar una vez por ese número. Si tengo un número negativo elevado a 1, pues lo mismo, menos 5 una vez es simplemente menos 5. Vamos a ver ahora, que nos va a servir del repaso, las potencias principales, las operaciones principales con potencias. Tenemos tres operaciones principales con potencias y lo que vamos a analizar son potencias de la misma base. Si tengo potencias de la misma base multiplicándose, lo único que tengo que hacer es sumar los exponentes. Si tengo potencias de la misma base dividiéndose, lo único que tengo que hacer es restar los exponentes. Y si tengo una potencia elevada a una potencia, lo único que tengo que hacer es multiplicar los exponentes. Vamos a ver un par de ejemplos que esto, como ya lo habéis practicado, os resultará sencillo. Si tengo 2 elevado a 7 por 2 elevado a 10, por ejemplo, como se está multiplicando, se queda la misma base y se suman los exponentes, 7 más 10, y esto sería 2 elevado a 17. Si tengo 5 elevado a 8 entre 5 elevado a 3, es una división. Como es una división, resto los exponentes, 8 menos 3, y me queda 5 elevado a 5. Y si tengo una potencia, por ejemplo, 7 elevado a 3 elevado a 2, una potencia elevada a una potencia, multiplico los exponentes. Sería 7 elevado a 3 por 2. Y esto sería igual a 7 elevado a 6. Bueno, como introducción a las propiedades de potencia, espero que hayan quedado claros estos conceptos. Ahora vamos a pasar a ver qué pasa cuando los exponentes o las bases son negativos. Cuando tenemos potencias de base negativa, lo que nos vamos a tener es que fijar en el exponente. En caso de que el exponente sea par, el resultado va a ser positivo, y en caso de que el exponente sea impar, el resultado va a ser negativo. Es muy importante que observéis que, como es un número negativo, va entre paréntesis. Ahora veremos la diferencia entre que haya paréntesis y no en los ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos primero con paréntesis. Entonces, si yo tengo menos 2 elevado a 5, esto es un número negativo elevado a impar. Como está elevado a impar, sería el resultado negativo, por tanto quedaría menos 2 elevado a 5. En este caso 2 elevado a 5 es 2 por 2 por 2, 5 veces, y nos quedaría menos 32. Si ahora ponemos un ejemplo elevado a número par, por ejemplo, menos 2 elevado a 4, como el exponente es par, quiere decir que multiplico 4 veces negativo. Menos por menos, por menos por menos, por eso nos quedaría más. Entonces tendríamos 2 elevado a 4. En este caso 2 elevado a 4 es 2 multiplicado 4 veces, queda 16. Vamos a ver ahora ejemplos en los que no hay paréntesis de números negativos, o que hay negativos fuera y dentro del paréntesis, y veremos cómo esto influye de manera diferente. Si yo escribo, por ejemplo, menos 2 elevado a 4, esto quiere decir que la potencia no está afectada por el menos. El menos se quedaría como está, y es como si tuviera 2 por 2 por 2 por 2, 2 4 veces. Por tanto, el resultado me va a quedar negativo porque no hay paréntesis y el menos no se ve afectado por la potencia. En este caso me quedaría menos 16. ¿Y qué pasaría si pongo menos
menos 2 elevado a 3, tengo un menos dentro del paréntesis, un menos fuera del paréntesis. Me tengo que acordar de la jerarquía de las operaciones. Por jerarquía lo primero que se va a hacer es el paréntesis. Y como hay un paréntesis, el signo sí está elevado al cubo. Como el signo está elevado al cubo, estoy en mi concepto de base negativa elevado a impar. Por tanto, me quedaría negativo. Esto me quedaría lo mismo que el menos de fuera, que no lo toco, menos 2 elevado a 3. Y ahora, menos 2 elevado a 3 sé que es 8, por tanto menos 8. Y en este caso, una vez que tengo un menos fuera y un menos dentro, menos por menos se vuelve más. Por tanto, el resultado sería más 8. Podría haber, una vez que he quitado el paréntesis, en este paso intermedio, podría haber operado directamente los signos. Menos por menos es más y tengo 2 elevado al cubo. ¿Por qué el 2 elevado al cubo no está afectado con este negativo? Eso ya lo hemos comprobado en este paso primero o ya lo hemos operado. Bueno, vamos a ver ahora por último cómo resolveríamos potencias en las que lo que es negativo es el exponente y no la base. Tener el exponente negativo en realidad lo que significa es invertir el inverso de un número o invertir la fracción, en caso de tener fracciones. Si nos fijamos, cuando tengo un número elevado a menos 1 es lo mismo que ponerlo en forma de fracción, 1 partido de, eso es lo que se conoce en matemáticas como inverso. Si tengo un número elevado a algo negativo que no es un 1, el procedimiento es el mismo, se pone en forma de fracción pero se deja el exponente. Vamos a ver un par de ejemplos primero. Si, por ejemplo, tengo 2 elevado a menos 2, esto es lo mismo que 1 partido de 2 elevado a 2. Como hemos dicho, el exponente baja abajo y se vuelve positivo, o lo que es lo mismo, invierto la fracción. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si tengo 3 elevado a menos 1, sería 1 partido de 3. No hace falta poner 1 partido de 3 elevado a 1 porque recordamos que 3 elevado a 1 es lo mismo que 3. En este caso, podríamos decir directamente que es el inverso de la potencia. El inverso del 3 es 1/3. Entonces 3 elevado a menos 1 es la operación inverso. Y vamos a ver ahora otros dos ejemplos diferentes. Y en este caso es cuando tengo fracciones. Si tengo una fracción elevada a menos 1, lo único que hay que hacer es dar la vuelta, invertir la fracción. Y si tengo una fracción elevada a un número negativo, lo único que hay que hacer es invertir la fracción, pero dejar el exponente. Vamos a ver dos ejemplos como antes y con eso aclaramos el concepto. Si tenemos 2/3 elevado a menos 1, lo único que tenemos que hacer es invertir la fracción, darle la vuelta, por tanto sería 3 partido de 2. Pero si en vez de 2/3 elevado a menos 1 tengo 2/3 elevado a menos 2 o a cualquier otro negativo, invierto la fracción, pero además cambio el signo del exponente, por tanto me queda elevado a 2. Lo podría poner así o podría mantener el paréntesis, dar la vuelta a la fracción, mantener el paréntesis y simplemente poner el exponente en positivo. Quiere decir que en vez de tenerlo elevado a menos 2, lo tengo elevado a 2, pero he dado la vuelta a la fracción. He pasado de tener 2/3 a 3/2. Bueno, espero que haya quedado claro la diferencia entre tener base negativa o exponente negativo y la diferencia sobre todo entre cuando el número está entre paréntesis o cuando no hay paréntesis. Cuando hay paréntesis el exponente afecta al signo, cuando no hay paréntesis el exponente no afecta al signo. Espero que haya quedado claro todos estos conceptos básicos de potencias.